Hace unos días estaba scrolleando en TikTok, estaba viendo videos y de repente me apareció esta entrevista de Alan Moore o un clip de esa entrevista donde él da varios consejos a escritores y habla sobre el vivir de la escritura. Es una entrevista bastante famosa que tiene como unos 3 4 años y en este clip en específico él hablaba de cómo se construye un personaje, cómo se le da profundidad a un personaje y las diferentes capas y cómo escribir personajes profundos, básicamente. En lo que veo los comentarios me encontré este en específico, el cual me pareció válido. De hecho, estuve más de acuerdo con ese comentario que con lo que estaba diciendo Alan Moore. Y vi la primera respuesta al comentario, luego lo que respondió esta persona de regreso. En resumidas, porque está en inglés, el comentario estaba en desacuerdo con lo que estaba diciendo Alan Moore sobre que se tenía que conocer dentro y afuera los personajes para poder hacer un personaje tridimensional. Según él y su experiencia, y de hecho es también un poco mi experiencia, uno no necesita eso exactamente, sino que más bien va descubriendo los personajes a medida que los va escribiendo. Y la respuesta de la otra persona fue, sí, claro, como que usted le va a enseñar a Alan Moore sobre escritura, o sea, Alan Moore, el escritor de V de Venganza, de Watchmen, etc. A lo que el tipo básicamente le responde que es muy triste la manera de pensar de que solo los exitosos y la élite de genios tienen el derecho a hablar del tema o hablar del arte donde son buenos. Y me quedó rondando bastante en la cabeza eso, de que por qué alguien que de pronto no tenga el mismo éxito de Alan Moore no pueda llevarle la contraria o pueda contradecir lo que está diciendo, pueda proponer otro punto de vista basado en su experiencia personal y por qué no es válido su comentario solo por el hecho de no tener el éxito que tiene Alan Moore o simplemente no ser exitoso en esa área. Lo que me llevó a la pregunta de ¿solo los genios tienen la razón? ¿Solo los genios, los prodigios, los que se logran destacar en su arte tienen el derecho a opinar? Sino que en el arte todos los puntos de vista son o tienen que ser considerados y son válidos y de una u otra manera, pequeño o grande, la gran mayoría de los comentarios va a tener un aporte. Entonces se tiene arrastrada como esta regla que no se dice pero se aplica de que solo el que triunfa en esa área puede dar su opinión o puede tener experiencia válida al respecto o puede aportar algo a la conversación. No solo eso, sino que aparentemente, según la persona que defendía a Alan Moore solo por el hecho de ser Alan Moore, no se les puede contradecir, cuestionar o preguntar de más el consejo o lo que quieran decir. No estoy diciendo que por esto tenga que ser inválido lo que dicen o no tengan razón en la gran mayoría de las ocasiones, sino que se atesora la figura del genio como un santo, como una deidad, y eso me parece mal. En la vida y especialmente en el arte, el cuestionar a los genios, el cuestionar a los prodigios, lo que dicen, cómo lo hacen, es lo que de una u otra manera nutre el compartir de ideas y permite explorar diferentes caminos, porque para lo que un escritor, en este caso, pudo haber funcionado, otro escritor más joven, con menos experiencia, puede llegar a un fin, a una conclusión, a una manera de crear más satisfactoria o que lo complete más o que incluso llegue a gustar más a a las grandes masas. Por eso, por ejemplo, hay tantas contradicciones en lo que muchos escritores aconsejan. Unos aconsejan escribir improvisado, otros aconsejan planificar mucho y de manera exhaustiva y planear el mundo y los personajes y el signo zodiacal y lo que visten, lo que escuchan. En cambio, hay personas como Stephen King que simplemente exploran a los personajes, que escriben sobre la marcha. Están escritores como David Foster Wallace que reescribían y planificaban por años sus novelas, y están los casos como John Fante o Charles Bukowski que poco cambiaban el primer escrito, escribían a la carrera, al impulso, a la gana, al deseo, de manera disciplinada,
pero se guiaban más por la espontaneidad, por el capturar el momento y el sentimiento. Y ambos escritores son exitosos y ambos escritores tienen su público. Mi punto es que a los genios no solo se tiene que hacer la pregunta si se les puede cuestionar, se les tiene que cuestionar. Es necesario preguntarse cuando se ve una entrevista de un gran músico, de un gran pintor o de un director de cine y dice eso se tiene que hacer así y así y así. Preguntarnos, ¿es del todo cierto o qué tan cierto es, no solo en general, sino para mi realidad y para mi proceso creativo y para lo que me conviene a mí y para lo que me va a llenar o lo que me va a permitir alcanzar una plenitud en el arte en el que yo me quiero desarrollar? Hay un ejemplo, hace poquito salió una entrevista de Alejandro González Iñárritu, donde él habla de que para ser director se tiene que conocer de todo. Se tiene que conocer de arquitectura, de música, de iluminación, se tiene que conocer de términos, se tiene que conocer de muchas cosas para poder construir una película. Iñárritu es un gran director, ha hecho clásicos modernos del cine, pero vamos por otro lado y tenemos un Tarantino que dice todo lo contrario y en su manera de ver el director no tiene que saber ni mierda, tiene que saber cómo quiere que se vea su película y darle como pueda las indicaciones a su equipo, pero tiene que rodearse de gente capaz de crear su visión y ya. Y ambos son directores de éxito, ambos, uno más que otro, ha tenido una influencia muy grande en el cine. Entonces es eso, no es solo preguntarse si el genio se le puede contradecir o si el genio se le puede llevar la contraria o si el genio se puede cuestionar. Tiene que ser una regla. No nos podemos guiar y tomar como ley bíblica todo lo que un genio, por más genio que sea, diga o haga. Y esto lleva a la gran respuesta de siempre es bueno cuestionar, contradecir. Y ya nos salimos un poco del tema del arte. Digamos que un presidente, un líder de comunidad, siempre es bueno cuestionar lo que dicen, preguntarnos, a pesar de que al final del día lleguemos a las mismas conclusiones o lleguemos a la misma idea que ellos están compartiendo, pero siempre que sea por convicción, siempre que sea porque es lo correcto para nosotros, no una conveniencia egoísta, sino una conveniencia lógica, de convicción, de que vaya con nuestro entendimiento del mundo o que abra distintos caminos para llegar a un bien común. Entonces, ya saliéndonos un poco del tema del arte, saliéndonos un poco del tema de Alan Moore, de los artistas, de los genios, el cuestionar, el simple hecho de cuestionar, de llevar la contraria, de rebeldía, de preguntarnos, ¿qué tan cierto es esto que me están diciendo? ¿Qué tan cierto es esta noticia que yo acabo de leer en Instagram? Por ejemplo, déjame buscar algo que lo contradiga, que le lleve la contraria, o déjame por mi cuenta, basado en lo que yo sé, basado simplemente en mi experiencia de vida. Ir por otro lado, de pronto esto no es tan así para mí, para mi realidad, para mi experiencia, porque tampoco se tiene que ser un gran conocedor de literatura, de arte, de historia y demás para tener el derecho y la habilidad de cuestionar lo que escuchamos, de cuestionar lo que vemos, de preguntarnos. De la misma manera que los conspiranoicos llevan a un extremo el ridículo, el preguntarse constantemente todo, no me refiero a hechos como que la Tierra es redonda y que el hombre llegó a la Luna. Me refiero a cuestiones sociales, a reglas que se imponen, a maneras de vivir la vida, a maneras de crear o desarrollarse en un arte en específico. Por ejemplo, el propio hecho de hacer videos en YouTube, que hay mil y un gurús en YouTube de cómo hacer crecer tu canal y cómo tener más vistas y cómo X, Y, Z. Y muchos de ellos se contradicen el uno al otro, que si las etiquetas son importantes, que si las etiquetas no son importantes, que si el título, que si no el título, que la miniatura, que mucho, que menos, que más, que sin palabras, que con muchas palabras. Entonces, esto nos lleva a la cuestión final que quería tratar en el video y que creo que se puede intuir un poco a cómo estoy llevando el tema. Es que hay una ley que a la gente se le olvida
y es que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. No es blanco o negro, o yo tengo la razón y el otro está mal y ya, o yo estoy equivocado y el otro tiene la razón. Cada persona, cada situación es una realidad distinta, es un conjunto de acontecimientos, de experiencias tan distintas, con realidades tan alejadas la una de la otra, entre dos individuos, que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo en distintas realidades. El ignorar esto y el pretender que esto es mentira o que esto nunca pasa es lo que lleva a los extremismos, a las divisiones, a los discursos de odio, al desprecio por lo que diga el otro, al alejar la persona que no piensa como uno o que no ve el mundo como uno, porque si no está mal, está equivocado, porque mi realidad y lo que yo creo es la única verdad posible, porque soy yo, porque es mi ego, porque son mis creencias, porque son mis principios. Y yo no puedo estar equivocado, porque eso me va a hacer menos, me va a hacer estúpido, me va a hacer ignorante. Y la gente tiene miedo a siquiera tocar estas palabras o considerarlo en su mente, ¿verdad? Pero la realidad es que varias verdades pueden ser verdad al mismo tiempo, a pesar de que vayan en contra de nuestra realidad o en contra de lo que creemos. Siempre puede haber algo de razón, algo de verdad en la visión del mundo de esa persona. Entonces es tomando básicamente lo de Alan Moore, es llegar y recalcar el mensaje, no solo lo de las verdades, que es importantísimo, sino la habilidad de rebelión, de cuestionar, de preguntarse. Nunca se casen con la imagen de un político, con la imagen de un artista. Nunca veneren ni siquiera un familiar de ustedes de esa manera. Siempre hay que cuestionar, preguntarse, sea el presidente o sea nuestro padre o nuestra madre, preguntarse si esto es correcto, si eso está bien, si es lo que me conviene, si va con lo que yo creo, porque no necesariamente tiene que ser que esa persona esté haciendo algo malo o pretenda algo malo, sino que puede que nosotros no conecte la idea o no vaya con nuestra manera de ver el mundo y nosotros podemos rodear, ir por otro camino que al fin y al cabo busque lo bueno, pero no tiene que ser como ellos lo están diciendo. Siempre el cuestionar va a abrir distintas realidades, distintos caminos y va a permitir ver la vida y las situaciones y las personas de distintas maneras y a tener una imagen, digamos, un poco más completa y más compleja de lo que es cada cosa. Nada es simple, nada es blanco y negro, nada es porque sí en el cuestión del diálogo y en el cuestión de entendimiento de experiencias ajenas. Y en el arte, especialmente, siempre es bueno ver que, porque el arte es algo que conecta con el alma, con la mente, con las experiencias de uno, y cada proceso artístico es muy personal. Mi proceso de escritura nunca va a ser el mismo, a pesar de que tome cositas de aquí y allá, y ya con los años haya tomado cosas de varios escritores, nunca va a ser el mismo proceso que tenga otro escritor. Jamás, nunca, exactamente el mismo, de la manera en que pongo, en que anoto en cuaderno, en que pienso, en que dejo marinar los momentos en los que corrijo, tacho, muevo, o por qué lo hago, o por qué el cuerpo, la mente o el instinto ya desarrollado y pulido me dice que tengo que quitar o mover o agregar ciertas cosas. Entonces, ese sería el video de hoy. Sí, es como una nueva dinámica que estoy aplicando ahorita para hacer mis videos de YouTube. Estoy tratando como de mejorarlos, de llevarlos a un punto más específico de encuentro para que el video pueda llegar a más gente. Si les gustó, si quieren compartir alguna idea o agregar algo de lo que dije, siéntanse más que bienvenidos. No importa cuándo este video haya llegado a ustedes. Si el día que lo publique o 3 años después, no importa. Siempre el comentar y compartir las ideas, no importa qué tan largo sea el comentario, siento que es bueno. Porque no solo yo, sino que alguien más lo puede leer y alguien más puede conectar, más que con el comentario que con mi video. Entonces nunca se sabe. Siempre escriban, hablen, compartan, contradigan y lleguen a conclusiones propias por convicción. Un saludo.